Ok, vamos a dar inicio a lo que estábamos viendo el día de ayer. Ayer vimos lo relacionado, jóvenes, a la primera declaración y lo que puede pasar cuando se dicta la primera declaración. Entonces, vamos a ver acá básicamente que nos regula la primera declaración, como se los dije el día de ayer, es el acto procesal que eh, nos va a abrir la puerta para dar inicio al proceso penal. Si nosotros en la primera declaración no tenemos, por ejemplo, eh, lo relacionado a que se liga el proceso penal a la persona, lógicamente entonces no va a ser posible que se inicie el proceso penal. Entonces, vamos a ver acá, recapitulando lo que mirábamos el día de ayer, mirábamos que básicamente, jóvenes, acá podemos establecer que a la primera declaración podemos llegar de dos formas. Podemos llegar a través de una medida de coerción. Eso quiere decir de que el expediente, eso quiere decir de que hay un expediente previo de investigación, hay un acto introductorio, hay un expediente previo que nos va a establecer básicamente, jóvenes, eh, que es necesaria que la persona solvente su situación jurídica y el segundo es a través del delito de flagrancia. Llegamos a la primera declaración tal como lo establece y lo vemos en esta parte de acá. Llegamos acá a la primera declaración, jóvenes, y muchas veces cuando se llega a la primera declaración a través de la flagrancia, quiere decir que de la flagrancia llegamos a la primera declaración. ¿Cuánto es el plazo, jóvenes, que se tiene que dar para que de la aprehensión en flagrancia o la aprehensión de la persona tengamos que llegar a la primera declaración? ¿Cuál es el plazo que se tiene que dar, jóvenes? 6 horas dictan. 6 horas, gracias, Gabriel. Entonces, en estas 6 horas, básicamente, las 6 horas, jóvenes, dijimos que son para poner a disposición a la persona. ¿Qué quiere decir? Comete el hecho delictivo acá está la flagrancia, mire, y entonces se tienen 6 horas para ponerlo a disposición de juez competente. 6 horas para ponerlo a disposición de juez competente y 24 horas para escuchar su primera declaración. Entonces son 6 horas para ponerlo a disposición de juez competente y 24 horas para escucharlo en su primera declaración. Entonces, ¿cuál es el plazo para escuchar a una persona cuando es detenida? 6 horas para ponerlo a disposición y 24 horas para la primera declaración. ¿Estamos claros? Son los dos plazos. Y no podemos decir, por ejemplo, 30 horas, no, sino que decimos 6 horas para poner a disposición de juez competente, porque puede hacer que al juez que lo estamos poniendo en conocimiento no sea el de instancia, no sea el que debe de conocer, y entonces lo ponemos ante el juez de paz. Y 24 horas para ponerlo a que se le escuche en su primera declaración. Acá, jóvenes, en este plazo, entre las 6 y las 24 horas, cuando es flagrancia, el Ministerio Público debe de reunir todos los elementos de convicción. ¿Cuáles son esos elementos de convicción con los que convence al juez de que la persona posiblemente es responsable? Y luego, pues lógicamente vamos a solicitar que se liga a proceso penal, vamos a solicitar que se liga a proceso penal. Ligado a proceso penal, se piden las medidas de coerción y luego tenemos el plazo de 3 meses y 6 meses. Se fija la entrega del acto conclusivo y se fija la audiencia de etapa intermedia. ¿Cuál es el fundamento legal de esto, jóvenes? Es el artículo 82, es el fundamento legal donde se indica en el último numeral de que se debe de fijar
la entrega del acto conclusivo. ¿Cuál es la fecha de la entrega del acto conclusivo, jóvenes? Va a ser la fecha límite donde termina nuestro plazo de investigación. Ahí debemos de entregar nuestro acto conclusivo. Y la audiencia de etapa intermedia nos establece que tiene que ser ni menos de 10 días de la entrega del acto conclusivo, ni mayor a 15 días de la entrega del acto conclusivo. Esa es la primera etapa. Entonces, luego de esto, ya nos marca la primera etapa del procedimiento intermedio o del proceso común. Que la primera etapa dice que es plazo, es el que se fija en la primera declaración. Quiere decir que esto va a durar, esta etapa va a durar, jóvenes, lo que dure el plazo de investigación que se nos fijó. Si se nos fija, por ejemplo, 2 meses va a durar nuestra etapa preparatoria. Si se nos fija 6 meses, 6 meses va a durar nuestra etapa preparatoria. ¿Cuál es el fundamento legal de esta etapa, jóvenes? Artículo 251, donde inicia la etapa preparatoria, y artículo 289 al 327, que el 289 al 327 básicamente nos está hablando de toda la etapa preparatoria y también nos habla de los medios o de la prueba que podamos nosotros presentar. ¿Cuál es el fin de la etapa preparatoria, jóvenes? El fin de la etapa preparatoria es buscar y diligenciar elementos de prueba para determinar la participación del procesado. Ya tenemos a la persona procesada. Ahora nos toca buscar esos medios, esos argumentos que van a sustentar de que efectivamente la persona cometió el hecho delictivo. ¿Cuál es el juez, jóvenes? Es el juez de primera instancia penal, de acuerdo al artículo 47 del Código Procesal Penal, que puede o debe llevar la investigación. Acá tenemos algo extraordinario que puede pasar en la etapa de investigación. Puede pasar lo relacionado al anticipo de prueba. Alguien que me lea el artículo 317 del Código Procesal Penal, por favor, jóvenes. Artículo 317. Actos jurisdiccionales, anticipo de prueba. Sí. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos o cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. El Ministerio Público a cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. El juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citado a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviera detenido será representado por su defensor, salvo que pidiera intervenir personalmente. Si por naturaleza del acto la citación anticipada hiciera temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellas. En ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Cuando se tema por la vida o integridad física del testigo, se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencia o otro medio electrónico, con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y en defecto por el que designe la defensa pública penal. Y en caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de la declaración testimonial. En esta forma, asimismo, comparecerán en ese caso acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el querellante testigo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el juez de proceso. En el caso se observará lo requerido por los artículos 216 bis y 218 ter del presente código.
Ahí Solo quedémonos, ley. Juan. Gracias. Ahí, básicamente. Entonces, ¿qué es el anticipo de prueba que acabamos de escuchar, jóvenes? El anticipo de prueba dice que cuando por la naturaleza del medio probatorio no es posible reproducirse en el debate, se va a hacer en esta etapa preparatoria. Recordemos nosotros que en la etapa preparatoria es para buscar los elementos de prueba. Vamos a ver después de la etapa intermedia, se ofrece la prueba y en qué parte del proceso ya se va a diligenciar la prueba. Se va a diligenciar en la etapa del juicio oral y público, o sea que hasta en la tercera etapa se va a diligenciar. Pero cuando esa prueba no calculamos nosotros que no llegue, es el caso del testigo que se mencionó. Hagan de caso ustedes que nosotros tenemos un testigo y nuestro testigo eh, primordial, el que vio todo, resulta que él también salió herido. También salió herido, pero él sabe quién fue. Entonces yo no, y él está gravemente herido, yo no me voy a arriesgar a venir y esperar que lleguemos al debate oral y público y si la persona se muere, me quedo sin testigo. Entonces yo le solicito al juez en anticipo de prueba que escuche a mi testigo y ya después en el juicio oral y público yo ya solo voy a ofrecer la declaración que ya se realizó. Al igual de forma, jóvenes, por ejemplo, en los delitos de violación y se hace la prueba de ADN, esa prueba se realiza de una vez en anticipo de prueba. ¿Por qué? Porque si no la realizamos, posterior, cuando se quiera realizar, ya no vamos a tener indicios, porque, por ejemplo, si es el delito de violación, le hacemos ADN a los restos o residuos de semen. Y lógicamente, si va a pasar DIR, ya no vamos a tener. Entonces, a eso se refiere el anticipo de prueba. Esos elementos probatorios que no vamos a poder reproducir en el debate y que necesitamos que sea previo. ¿En qué momento lo vamos a hacer? En la etapa preparatoria se le solicita al juez y el juez debe de convocar a todos los sujetos procesales y la audiencia de anticipo de prueba jóvenes tiene que llevar las mismas formalidades y requisitos que una cuestión de una audiencia del debate. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estar presente el abogado defensor, tiene que estar presente el sindicato, tiene que estar presente el fiscal, tiene que estar presente el juez, si no, no es válido. Ese es el anticipo de prueba. ¿Cuándo vamos a saber que llevamos anticipo de prueba y que no? Cuando sabemos que la prueba, por su naturaleza, no la vamos a poder reproducir en el debate. No la vamos a poder reproducir en el debate, sino que básicamente la vamos a hacer antes. Eso es el anticipo de prueba. Entonces, el fin de la etapa preparatoria, jóvenes, es buscar y diligenciar todos esos elementos de prueba para determinar la participación del procesado. ¿Cuál es el plazo de la investigación? El plazo de investigación, jóvenes, va a ser básicamente el plazo que nos marquen a partir de la primera declaración. Ese plazo en determinado momento se puede ampliar o se puede pedir prórroga del plazo. No, legalmente no se utiliza esos términos de prórroga de plazo de investigación, sino que legalmente se utiliza otro acto procesal el que estamos. Entonces, vamos a ver que el plazo es el que está. Entonces, cuando finaliza la investigación, nos establece desde la primera declaración que debemos de entregar nuestro acto conclusivo. ¿Y qué es el acto conclusivo? El acto conclusivo, jóvenes, es el medio por el cual el Ministerio Público presenta su requerimiento fiscal de terminación de la investigación. ¿Qué es el acto conclusivo? El acto conclusivo es el acto procesal por medio del cual el Ministerio Público presenta su requerimiento fiscal
de conclusión o terminación de su investigación. Veamos a alguien que me lea el artículo 332, por favor, y me diga cuáles son esos medios de actos conclusivos. Artículo 332. Inicio. Plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. Permítame ahí, Arturo. Ese es el primer acto conclusivo. La acusación, primer acto conclusivo. ¿Siga? También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o ahí vamos, el segundo acto conclusivo, sobreseimiento. O la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado. Ahí vamos, 3, clausura provisional, 4, procedimiento abreviado. Cuando ¿siga? proceda conforme a este código, si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la ampliación de un criterio de aplicación. Y suspensión condicional de la persecución penal. Gracias, Arturo. Entonces, se dan cuenta, en el artículo 332 nos numera 6. La acusación, la clausura provisional, el sobreseimiento, procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, y agréguenle, por favor, a ese 332, agréguenle el procedimiento especial de aceptación de cargos. También se puede requerir el procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Ya tiene toda su investigación y considera que efectivamente encuentra todos los medios para probar de que la persona cometió el hecho delictivo. Ya tiene todos los medios. Entonces, ahí presenta una acusación. ¿Por qué va a presentar la acusación? Porque básicamente ya formuló, ya tiene todos sus elementos de investigación y por lo tanto ya considera que puede acusar y solicitar apertura a juicio. ¿Qué pasa si vencido el plazo, jóvenes, el Ministerio Público todavía no tiene todos sus medios de investigación? Vencido el plazo, el Ministerio Público no tiene todos sus medios de investigación porque resulta de que como es un asesinato, hace falta el dictamen del DIGECAM, donde indica lo de la prueba balística. Y eso es indispensable para venir y acusar a la persona. Pero esa es una diligencia que ya no depende del Ministerio Público. Esa es una diligencia que depende de otra institución. El Ministerio Público lo requirió en el plazo, lo requirió dentro del plazo de la etapa preparatoria. Entonces, llega vencido el plazo, hagan de caso que hoy se vence el plazo, 22 de julio, y no tenemos. ¿Qué es lo que presenta el Ministerio Público? Presenta una clausura provisional, jóvenes. Presenta como acto conclusivo una clausura provisional. Es un memorial el que presenta en donde indica que vencido el plazo de investigación, al Ministerio Público le hace falta el dictamen del DIGECAM, que es importante para la acusación, por lo que presenta el acto conclusivo. Permítame, jóvenes. Entonces, el Ministerio Público presenta la clausura provisional. En esta clausura provisional, jóvenes, el Ministerio Público le hace ver al juez qué medios son los que le hacen falta, Y acá el juez tiene que valorar
si esos medios son responsabilidad del Ministerio Público que no los tenga o no es responsabilidad del Ministerio Público. Porque el juez puede indicar, mire, no se da la clausura. ¿Por qué? Porque usted tuvo 6 meses para investigar. ¿Y cómo es posible que hasta la semana pasada usted mandara el arma a DIGECAM? Entonces no se da la clausura. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa en la clausura? Que el medio que hace falta el Ministerio Público lo haya trabajado, lo haya diligenciado en tiempo. Si no lo hace en tiempo, entonces lo más seguro es que no dan la clausura. Eso está regulado en el artículo Que se equivocó. Es en el 331, trescientos ¿va? treinta y uno. Sí. ¿Alguien que me Decirle mire? que es 331. Ay, sí, yo ahorita estaba leyendo y dije, estoy viendo mal. Es 331, por favor. La clausura provisional es en el 331. ¿Y cuál es uno de los efectos de la clausura provisional, jóvenes? Uno de los efectos de la clausura provisional, estamos acá, miren, acá estamos, en este de acá, solo que es 331. Uno de los efectos, jóvenes, es de que cesan todas las medidas de coerción impuestas en la audiencia de primera declaración. Gracias, Adrián. Cesan todas las medidas de coerción impuestas en la primera declaración. Acá, miren. Si la persona está en prisión preventiva y el Ministerio Público presenta una clausura provisional, ¿cuál es el efecto? Que la persona va a salir libre. Si la persona tiene una medida sustitutiva, por ejemplo, como medida de coerción que le impusieron, ¿cuál es el efecto de la clausura provisional? Que la persona sale, ya no tiene que ir a firmar, la persona se le puede devolver la caución económica. ¿Por qué? Porque el efecto de dictarse la clausura provisional es que cesan todas las medidas de coerción. Por favor, veamos el artículo 331 y enfoquémonos donde dice cesan todas las medidas de coerción. Por favor, veámosla ahí. En el artículo 331 indica que cuando el Ministerio Público no tiene los medios para formular acusación, solicitará la clausura provisional y cesará todas las medidas de coerción. ¿Lo indica el 331? Sí, liquidar. Entonces, subrayemos ahí porque eso es importante, jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? De que si el Ministerio Público, por ejemplo, acusa, pero no le hacen falta medios, entonces la defensa va a venir y puede solicitar la clausura provisional o bien el sobreseimiento de una vez. ¿Por qué? Porque con la clausura, si mi cliente está preso, sale, porque es un efecto inmediato que tiene. Si mi cliente tiene, por ejemplo, arraigo porque no puede salir del país, se le quita esa medida. ¿Por qué? Porque cesa la medida de coerción. Y la clausura provisional lo que da, jóvenes, es que en la audiencia de etapa intermedia, donde se entra a discutir el acto conclusivo, en esa audiencia se otorga un nuevo plazo de investigación, que quiere decir de que se vuelve a otorgar un nuevo plazo de investigación para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. Entonces, si en dado caso tenemos la clausura provisional, entonces volvemos a caer a esto. Mire, que se fija un nuevo plazo de investigación para que se entregue acto conclusivo y se fije una audiencia de etapa intermedia. Ojo que en este nuevo plazo de investigación, jóvenes, ya no se puede presentar clausura provisional. Venció nuevamente el plazo, ahí sí se tiene que presentar cualquiera de los actos conclusivos, menos la clausura provisional. ¿Por qué? Porque no se puede presentar doble clausura en un solo proceso. ¿Estamos claros con la clausura provisional, jóvenes?
¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo claro. Ok, luego nos vamos al sobreseimiento del 328 y el sobreseimiento nos dice, jóvenes, que es cuando el Ministerio Público en su investigación no recabó todos los medios para comprobar la participación de la persona, se solicitará el sobreseimiento. ¿Cuál es el sobreseimiento, jóvenes? Es que va a sobreseer, va a terminar el proceso penal. Ese es el sobreseimiento, que ahí termina el proceso penal. ¿Por qué? Porque ya no encontramos pruebas en contra de la persona, entonces vamos a pedir el sobreseimiento. Y cuando se dicta sobreseimiento, jóvenes, el proceso se cierra irrevocablemente. ¿Qué quiere decir? Que con el sobreseimiento ya no se puede reabrir. Que aparece otro medio y vamos a hacer, ya no se puede. ¿Por qué? Porque se dictó el sobreseimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sobreseimiento y la falta de mérito, jóvenes? Es que la falta de mérito no cierra el proceso. Con la falta de mérito, el expediente sigue abierto, se puede seguir investigando, a diferencia que el sobreseimiento sí lo cierra por completo. Ya se cerró, ya no se puede continuar porque se considera en el sobreseimiento cosa juzgada. Ya se dictó el sobreseimiento, ya es cosa juzgada. ¿Cuándo se va a dictar el sobreseimiento? Cuando el Ministerio Público no tenga los elementos para poder acusar a la persona. Resulta que él se les indicó de que él había venido y que él le había disparado a una persona provocándole la muerte. Y se ligó a proceso penal por homicidio. Pero resulta que durante toda la investigación ya no encontramos, jóvenes, a un testigo que nos pudiera indicar que él fue. ¿Por qué? Porque a él se le detuvo en flagrancia, porque supuestamente fue él quien le disparó. Pero en la investigación ya no encontramos ningún elemento que nos diga que él disparó, no encontramos el arma, no encontramos el testigo, entonces vamos a solicitar el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque entonces decimos esa persona no fue la que disparó. Luego tenemos el procedimiento abreviado, según el 464. El procedimiento abreviado, jóvenes, como su mismo nombre lo indica, es un procedimiento especial abreviado en el que se utilizaba, digo utilizaba porque ahora se utiliza el procedimiento especial de aceptación de cargos, pero antes de que naciera la vida, el de aceptación de cargos, se utilizaba el procedimiento abreviado para aquellos delitos cuya pena no fuera mayor de 5 años. Entonces, se solicitaba el procedimiento abreviado para que se dictara sentencia de una vez, se dictara sentencia de una vez, y entonces ya no ir a la tercera etapa, que es la etapa intermedia, sino que de una vez el juez dictaba, la etapa del juicio, perdón, de una vez el juez dictaba una sentencia condenatoria. Ese es el procedimiento abreviado. Luego tenemos el procedimiento especial de aceptación de cargos y el procedimiento especial de aceptación de cargos, jóvenes, es básicamente poder establecer que la persona acepta los cargos por el cual fue acusado o fue intimado o fue a través ligado de proceso penal. La aceptación de cargos es decirle al juez, sí acepto los cargos que me están poniendo, impóngame una sanción. Recordemos que este procedimiento nos dice que entre más rápido acepten los cargos en el proceso penal, más beneficios va a tener. ¿Cuáles son esos beneficios? Que la persona se le va a rebajar la pena. Entre más rápido acepte, más rápido va a ser la rebaja de la pena. Luego tenemos el criterio de oportunidad,
Y en el criterio de oportunidad va a ser en aquellos delitos donde la pena no supera de los 5 años, donde la persona acepta reparar el daño ocasionado y lógicamente no ha causado un grave daño a la sociedad. Se le va a otorgar el criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, donde lo mismo, la persona no es un delito grave, solo que con la diferencia que en la suspensión condicional, jóvenes, la persona se le impone un plazo de prueba. En el criterio de oportunidad no, solo se otorga y ahí queda. En la suspensión sí se otorga un plazo de prueba para que la persona ya no cometa otra vez el delito y lo mandan a rehabilitar o lo mandan a hacer alguna obra social, lo mandan a hacer trabajo comunitario para reparar el daño. A diferencia que en el criterio de oportunidad, la reparación del daño la puede hacer económica o la puede hacer donando algo, pero repara el daño. Entonces, estos 7 actos son los actos con los que el Ministerio Público va a terminar. ¿De qué depende terminar con uno, terminar con otro? Depende de la investigación. Como se los dije desde el inicio, podemos tener 2 hechos delictivos calificados por homicidio, pero no se va a tratar de la misma manera. ¿Por qué? Porque las circunstancias son distintas. Y lo mismo son con los actos conclusivos. Los actos conclusivos, jóvenes, no se va a tratar de la misma manera, porque este es el delito de asesinato, todos tienen que terminar igual, no. Va a depender las circunstancias del hecho, de esa manera se termina el acto conclusivo. ¿Qué dijimos que era el acto conclusivo? Es el acto procesal por medio del cual el Ministerio Público finaliza su investigación haciendo el requerimiento fiscal. Eso es básicamente el acto conclusivo. Vamos a determinar entonces que el acto conclusivo siempre va a ser, jóvenes, un memorial. Siempre va a ser un escrito, el acto conclusivo. No importa cuál de los 7 vaya a ser, solo que siempre va a ser un escrito, un memorial, donde el Ministerio Público presente sus pruebas, exponga qué es lo que tiene y pida qué es lo que va a pedir. La acusación, la clausura, sobreseimiento o cualquiera de los 7 que tenemos. Es importante establecer cuál es el plazo de la etapa preparatoria, es el plazo que nos fija en la audiencia de primera declaración. ¿Se puede prorrogar o hay una prórroga de la investigación? Legalmente no, no se le denomina prórroga de investigación. Se le denomina que se clausura el proceso y se abre un nuevo plazo de investigación, pero eso no es una prórroga de investigación. ¿Cuál es el fundamento legal? Básicamente de estos actos conclusivos los tenemos en el artículo 332 del Código Procesal Penal, que nos indica que ahí están todos los actos conclusivos, agregándole el procedimiento especial de aceptación de cargo, y cada uno está en su fundamento legal. Ahí tenemos el criterio, artículo 25, la suspensión condicional, artículo 27, acusación 332 bis, clausura 331, sobreseimiento 328, procedimiento abreviado 464 y el especial de aceptación de cargos 491 bis. ¿Qué es lo que presenta el Ministerio Público cuando dice fija, entrega acto conclusivo? Un memorial. Eso es lo que presenta, dependiendo de cuál de los 7, pero es a través de un memorial. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público en la etapa preparatoria o la etapa de investigación? Su mismo nombre lo indica, el fin es recabar todos los elementos de prueba que se tenga para concluir con la investigación, para decirle al juez, mire, voy a presentar en mi acto conclusivo XY, pero con todos los elementos de convicción, y una de las incidencias que puede haber es que debe haber un anticipo de prueba. Quiere decir que vamos a reproducir una prueba que en el debate no se puede, la vamos a reproducir acá. ¿Y qué diferencia va a tener, por ejemplo, jóvenes, si nosotros venimos y hacemos una declaración testimonial en sede fiscal y la persona nos da lugar para recibir notificaciones y todo? Hacer una declaración testimonial en anticipo de prueba quiere decir que ese anticipo de prueba, esa declaración testimonial,
ya es una prueba como tal y por lo tanto en el ofrecimiento de prueba no se puede objetar que vaya al debate. ¿Por qué? Porque esa ya es anticipo de prueba. ¿Estamos claros en la etapa preparatoria, jóvenes? Ligda, perdone, en la aceptación Diga. de cargos también se detiene en alguna etapa. En la aceptación de cargos. La Sí, aceptación así de como, cargos, jóvenes, se puede realizar desde el momento que la persona se liga a proceso penal. ¿Y en qué momento es eso? En la primera declaración. Entonces, se liga a proceso penal a la persona y desde ese momento el abogado puede levantar la mano y antes de las medidas de coerción puede solicitar irse a la aceptación de cargos. Entonces, ahí suspenden la audiencia de primera declaración y entran a conocer la aceptación de cargos. O la puede solicitar en la etapa preparatoria, la puede solicitar en la audiencia de etapa intermedia, o sea, él lo puede solicitar en cualquier momento. Lo único es de que entre más rápido del auto de procesamiento lo solicite, más beneficios va a tener. Y si se solicita, por ejemplo, el procedimiento de aceptación de cargos en medio del plazo de investigación, se interrumpe el plazo de investigación y entramos a conocer el procedimiento especial de aceptación de cargos. ¿Estamos? gracias, Ligda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Emanuel. Una pregunta. En los actos conclusivos tengo un poco de confusión porque entiendo que el procedimiento abreviado y luego el procedimiento especial de aceptación de cargos o son el mismo o están relacionados. No me queda claro. Ok, Emanuel. Vamos a entender que el procedimiento abreviado y el procedimiento especial de aceptación de cargos son dos procedimientos distintos. Y son procedimientos específicos. En nuestro código los vamos a tener como procedimientos específicos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el procedimiento común, que es el que tenemos en pantalla, de las 5 etapas, y aparte tenemos procedimientos específicos, como lo es el procedimiento abreviado y el procedimiento especial de aceptación de cargos. ¿Qué es el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado será